Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a trabajar con archivos de foto y música a petición de nuestro amigo Álvaro de Colombia. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Se nos abre la ventana New Project, donde debemos elegir el preset. En este caso vamos a trabajar con NTSC Widescreen. ¿Por qué Widescreen? Porque asumiendo que vamos a hacer este video para la web, para YouTube, va a quedar de forma en 16/9, de forma rectangular. Seleccionamos donde queremos guardar nuestro proyecto y ponemos un nombre. Ok, antes de importar nuestros archivos de fotos hay que tener en cuenta que cada fotografía debe ser superior a 720 x 480, ya que si es menor vamos a tener que agrandar estas fotografías con el programa Premiere y vamos a perder calidad, se nos va a pixelar. Bien, como ya saben, dentro de la ventana Project, botón derecho, importar. Yo tengo mis fotografías y la música en una sola carpeta listas, así que las voy a importar todas. Si presionamos encima de cada archivo, nos aparece la información acá abajo en la pestaña Info. Por ejemplo, paisaje 1 tiene un tamaño de 1000 x 650. Para revisar nuestras fotos, doble clic y nos aparecen en la ventana Source. Lo mismo podemos hacer con el archivo de audio. Presionamos Play. Honey, you are a rock. Ok. Doble clic. Ahora lo siguiente es darle la duración a nuestra foto. Si se fijan, ya tiene marcada una entrada y una salida. Eso es porque por defecto el programa le da una duración de 5 segundos a nuestras fotos. Ahora si lo queremos cambiar, por ejemplo, desde aquí apretamos la entrada y la salida, pero lo vamos a dejar en 5 segundos. Con el botón izquierdo del mouse tomamos la fotografía y sin soltar la arrastramos hacia la línea de tiempo. Agrandamos un poco la línea de tiempo para trabajar mejor. Con la tecla espacio de nuestro teclado damos play. Bien, en la ventana Canvas, que es la que está a la derecha, es donde nosotros vemos el resultado de nuestra edición. En esta ventana vemos, como muchos de ustedes ya saben, el material en bruto. En la línea de tiempo trabajamos nuestros videos, aplicamos los efectos, y en la ventana Canvas, esta de la derecha, es el resultado final. Si se dan cuenta, la fotografía no es igual a la del lado izquierdo. Eso es por el tamaño de la fotografía. Para poder cambiar el tamaño debemos seleccionar en la línea de tiempo nuestro archivo y nos vamos a la ventana Effect Control. Abrimos esta pestaña Motion y dentro de Motion tenemos la opción Scale. Presionamos y podemos achicar o agrandar nuestra fotografía. Ok, la vamos a dejar ahí. Nos vamos a la línea de tiempo, revisamos y ahora la fotografía tiene el tamaño que nosotros queramos. Doble clic a la siguiente fotografía, tiene los 5 segundos por defecto, la tomamos al igual que la anterior, la arrastramos a la línea de tiempo y ajustamos también el tamaño. Seleccionamos el archivo, recuerden, nos vamos a Effect Control, Motion, Scale, ok, achicamos un poco y lo mismo con las siguientes fotografías y tener esta línea roja que se ve acá encima del archivo, ¿se fijan? Para poder verla en la ventana Canvas. Ok, achicamos un poco la línea de tiempo y ahora podemos aplicar nuestro archivo de audio. Doble clic, al igual que la foto, lo tomamos y lo arrastramos, pero esta vez hacia la línea de audio. Acá lo soltamos, lo podemos tomar nuevamente si queremos y mover. Nos vamos al inicio de la línea de tiempo y le damos al botón espacio
del teclado play. Honey, you are right upon which I stand. Si encontramos que las fotografías duran muy poco, le podemos dar mayor duración desde la línea de tiempo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar todas estas fotografías y con el botón izquierdo del mouse presionado sin soltar, arrastramos los archivos un poco más atrás y luego la fotografía que queremos darle mayor duración, nos vamos al final y esperamos que aparezca este icono rojo con el botón izquierdo del mouse, presionamos y sin soltar podemos aumentar la duración de nuestra fotografía. Lo mismo podemos hacer con las demás fotos. Si la música que escogimos a lo mejor está muy alta, esta línea amarilla, nos posicionamos encima, esperamos que aparezcan ese icono al lado de la flechita y con el botón izquierdo del mouse presionamos sin soltar, arrastramos hacia abajo. Lo que estamos haciendo es disminuir el volumen. Play. Para estar seguros si el nivel del volumen es el adecuado, debemos fijarnos acá, en esta ventana, la ventana de audio. Mientras no tope acá, en el punto rojo, el audio está bien. Bien, lo siguiente que podemos hacer es agregar transiciones a nuestras fotografías. Nos vamos a la ventana Efectos, Video Transiciones y hoy vamos a ver el Dissolve. Lo tomamos, lo arrastramos hasta el inicio del video y para los que están al medio debemos seleccionar el Cross Dissolve. Lo arrastramos y nos aseguramos de posicionarlo entre ambas fotografías. Y para la última, Additive Dissolve. ¿Ok? Revisamos. Honey, you are right upon which I stand. Ok, ahora la transición entre fotografía y fotografía es mucho más suave. Si se fijan, la música dura mucho más que nuestras fotografías. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cortar el audio. Disminuimos la línea de tiempo y al igual que las fotografías podemos alargar hasta donde nos permita el audio o disminuir su duración. Nos vamos al final, que aparezca el icono rojo con el botón izquierdo sin soltar, lo llevamos hasta donde dura nuestro video. Agrandamos la línea de tiempo ahí. Y también le agregamos un fade de entrada y un fade de salida. Nos vamos a la ventana Efectos, cerramos Dissolve, subimos y seleccionamos Audio Transiciones, Crossfade, Constant Gain para el inicio y para el final. Ahora bien, si lo que quieren es dar movimiento a sus fotografías, los pasos son los siguientes. Agrandamos la línea de tiempo, quitamos el efecto de transición, lo seleccionamos y presionamos en nuestro teclado la tecla Delete. Seleccionamos el archivo que queremos generar movimiento, nos vamos al inicio y en la ventana Effect Control, en Motion, tenemos la opción Posición. Nos vamos a la ventana Canvas donde se ve el resultado de nuestra edición, seleccionamos 50%, presionamos Motion y nos aparece la dimensión real de nuestra fotografía, lo que no se ve en pantalla. Esta fotografía es muy pequeña para generar un movimiento, por lo tanto vamos a tener que agrandarla en la escala. Ok, le damos el 100%, nos vamos a la ventana Canvas, con el botón izquierdo presionamos y sin soltar podemos posicionar la fotografía donde nosotros estimemos conveniente. La vamos a dejar ahí. Una vez que ya
tenemos decidido la posición inicial del movimiento, presionamos este botón, posición. Ok, si se dan cuenta, en el lado derecho se ha formado un keygen. Y en la línea de tiempo nos vamos al final del clic. Con los botones direccionales del teclado podemos trabajar cuadro a cuadro, hacia adelante o hacia atrás. Seleccionamos el último frame y nuevamente nos vamos a la ventana Canvas. Con el botón izquierdo presionado sin soltar, movemos la fotografía al punto final del movimiento. Ahí. Automáticamente ya se ha creado otro keygen al final del movimiento, no es necesario presionarlo de nuevo. Si lo revisamos, se ve así. Honey, you are a rock. Ok, la segunda fotografía vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el efecto, con delete lo borramos. Seleccionamos el archivo que queremos generar movimiento. Con los botones direccionales del teclado buscamos el cuadro, el primer frame, el primer cuadro. Con el archivo seleccionado nos vamos a efectos, agrandamos la fotografía a una escala del 100%, presionamos Motion para poder ver lo que está fuera del cuadro. Incluso si no se ve, podemos achicar un poco más la fotografía. Nos vamos a ubicar la foto donde queremos que empiece, que puede ser aquí. Nos vamos a posición, marcamos el keyframe, perdón, y luego nos vamos al final de la fotografía, buscamos el último cuadro y generamos el movimiento. Recuerden, botón izquierdo del mouse sin soltar. Ahí, automáticamente recuerden que el segundo keyframe se genera automáticamente una vez que soltamos el botón izquierdo del mouse. Revisamos. Aumentamos la escala, fit, y automáticamente el tamaño de la ventana. Y nos vamos a la ventana efectos, video transición, dissolve, cross dissolve y al inicio additive dissolve. Honey, you are a rock. Upon which Bueno, y si lo desean, pueden hacer lo mismo con todas las fotografías. Una vez que hemos finalizado nuestro video y estamos 100% seguros del resultado final, debemos hacer el render. El render ya se ha explicado en otros tutoriales, así que lo vamos a ver de forma sencilla. El render es esto rojo, esta línea roja que se ve. Eso quiere decir que el programa aún no está listo para exportar nuestro video. La forma de hacer el render es con la tecla Enter de nuestro teclado, presionamos y comienza a generarse la película. Una vez que ha finalizado el render, la línea roja pasa a color verde. Esto nos indica que la película ahora está lista para ser exportada. Nos vamos a File, Export, Movie. Ok, seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde y le ponemos un nombre. Le damos a guardar y el programa empieza a crear la película en la carpeta de destino. Por una cosa de tiempo no puedo explicar en más detalle algunos puntos, pero recuerden que pueden visitar los otros videotutoriales en donde sí se explica con mayor detalle algunos de estos temas. Y también les recuerdo que si tienen alguna duda, como nuestro amigo Álvaro de Colombia, me la hacen llegar a través de YouTube o a través de mi mail y estaré encantado de echarles una mano. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero haber sido lo más claro posible y nada, a seguir practicando, nos vemos.